Hola mis apreciables hermanos y amigos, una vez más podemos reiniciar estos estudios, el estudio número 7, que estar con nuestro hermano Pastor Samuel Rodríguez, transmitiendo este programa para todos nuestros estudiantes, aquellos hermanos que están al tanto de esos estudios. Y recuerden que vamos capítulo por capítulo comentando algunos puntos específicos. Y el domingo hablábamos precisamente de ese reino que no va a ser, que nunca será destruido, el reino de Cristo. Y decíamos que hay un aquí y ahora y un aún no, y está en el futuro, en la eternidad, ¿verdad? Así que el reino de Cristo empezó cuando Cristo vino a esta tierra. Amén. Lo podemos leer en Daniel 7, 13, 14. Dice Daniel: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Claro. Algunos piensan que esto se refiere a futuro, cuando Cristo venga por segunda vez, y hablan de un reino terrenal por 1000 años. Pero no tenemos que olvidar que esto se está presentando en relación a los 4 imperios que se habían mencionado y que vimos con mayor detenimiento el domingo en Daniel. De hecho, podemos darnos cuenta que, como Daniel lo escribió, fue intencional al hacer que el capítulo 2 coincidiera con el capítulo 7. ¿Por qué? Primero, Daniel no ordenó su libro en orden cronológico, porque si vemos el capítulo 7 dice que él tuvo este sueño el primer año de Belsasar. Y para esto el capítulo 5 nos habló de la muerte de Belsasar. Entonces no va en orden cronológico. Aquí está presentando que en el año primero de Belsasar tuvo esta visión del capítulo 7. En el capítulo 8 dice que fue el año tercero de Belsasar. Así que esto lo vemos, ¿verdad? Como hay un cambio y realmente no es cronológico. Segundo, capítulo 1 está escrito en hebreo. Capítulos 8 al 12 está escrito en hebreo. Pero el capítulo 2, del capítulo 2 al 7 está escrito en arameo. Interesante. El 2, 3, 4, 5, 6 y 7 están escritos en arameo. ¿Por qué? Otra vez, porque él lo está haciendo intencional, para que veamos que el capítulo 2 coincide con el capítulo 7. Así es. De tal manera que vemos que la imagen que vio es lo mismo que está viendo aquí. Y de hecho esta es la clave para interpretar la literatura apocalíptica. Entonces, por eso muchos cuando estudian Apocalipsis quieren ver un mensaje continuado, y realmente se presenta una visión y todo lo demás desarrolla esta visión dando detalles de ello. Así como en Daniel, así es Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasó aquí en Daniel en el capítulo 2? Una imagen, la cabeza de oro, ¿verdad? Ahora la equipara, lo pone igual que al león con alas, que es Nabucodonosor, ¿verdad? Cómo se le fueron quitadas las alas, vivió como animal, como bestia, y luego fue levantado otra vez y ahí lo presenta. Luego el oso es el pueblo medo-persa, y vemos que representa el pecho de plata que tiene dos brazos, ¿verdad? 2 partes, pero aquí nos da un detalle más. El oso está más inclinado de un lado que de otro, porque vemos precisamente que los persas fueron más fuertes que los medos, predominaron más. Y también vemos que traía 3 costillas en el hocico, ¿verdad? Indicando las 3 fuerzas o los 3 potencias que había conquistado. Había 3 reinos más. Los había conquistado, entre ellos Lidia, Babilonia y Egipto. Los había tomado. Entonces los medo-persas habían llevado esto y traía 3 reinos conquistados. Luego vemos que está el vientre y los muslos, que son de plata, ¿verdad? De bronce, ¿verdad? Y lo vemos a Grecia. Encontramos a Grecia, y en este caso el leopardo. Cómo vino corriendo las conquistas de Alejandro el Grande, que fueron rápidas, conquistaron el mundo conocido, ¿verdad? Y luego va a dar más datos de este imperio. Pero luego encontramos a la bestia que sale, una bestia tremenda, ¿verdad? Con los 10 cuernos, que representa a Roma. Y vemos esos 10 cuernos, en este caso los pies, 2 pies con 10 dedos. ¿Por qué 2 pies? Porque vemos que el imperio romano se dividió en 2, el oriente y el occidente, Bizancio y Roma.
Entonces, hubo una división del imperio en dos, pero además al final había 10 reinos vasallos en los cuales quedó, al final, que estaban, como dice ahí, en parte de barro y hierro, eran débiles, ¿verdad? Y muchos lo quieren poner al final de los tiempos. Sin embargo, ahí dice que en los días de estos reyes, o sea, en el tiempo del imperio romano, vino Cristo. Así es. Dice en el capítulo 2, era una piedrecita cortada no por mano, que pegó en los pies y destrozó la imagen, o sea, en Roma, y siguió creciendo y creciendo, de tal manera que vemos cómo el reino de Dios avanza y vamos a ver características de ello. De hecho, cuando Cristo vino, como dice aquí, primero vemos al anciano que abre los libros, y el domingo pues hablamos un poco más de esto, ¿verdad? Este no es el juicio final. Muchos dicen, es que abrieron los libros y juzgó. Sí, pero recuerde que la Biblia dice que Jesucristo no juzga a nadie, el Padre no juzga a nadie, que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces el juicio final no lo va a hacer el Padre. De hecho, Jesucristo se sienta en su trono de gloria y pone delante las naciones derecha e izquierda. Lo va a hacer Jesucristo. Jesucristo es el que juzga. Sí, así Todo es. el juicio lo dio al Hijo. Entonces, cuando el anciano de días abre los libros, está hablando de un juicio de las naciones. O sea, Dios viene y juzga a las naciones que llegan al colmo y los aplasta, ¿verdad? Y los pone a un lado, los pone en su lugar porque han hecho tanta maldad. Y aquí lo encontramos entonces como, en este caso, Dios está juzgando al mundo, pero vemos cómo se acerca aquel... dice aquí como alguien, como hijo de hombre. Exacto, sí. Y de hecho a Jesucristo le gustaba usar esta expresión. Él usaba el hijo del hombre. El hijo del hombre. Porque Jesucristo llega y aquí nos está presentando su humanidad. Habla de su humanidad y divinidad, ¿verdad? Porque es hijo de Dios, pero también es el hijo del hombre. Y en este caso vemos que está el anciano y se presenta ante él el hijo del hombre. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Cristo muere y resucita. Dice la Biblia que entonces se le hace Señor y Cristo. Y se le da autoridad y se le dice, vas a reinar ya desde ahorita y hasta que todos tus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Y eso lo vimos el domingo. Entonces él está reinando. Está reinando ya. Por eso cuando vino la primera vez, hay algunos, ¿verdad?, que interpretan esto, especialmente hacen ciertos arreglos, ¿verdad?, para hablar de dispensaciones, el dispensacionalismo, y dice que Jesucristo vino a reinar, pero como no pudo porque lo mataron, entonces se fue y va a volver a reinar para reinar 1000 años después. Es decir, que este reino, aparentemente ellos creen que este reino está en manos de Satanás. Ajá, pero más que nada, ellos dicen que Jesucristo fracasó en su intento de establecer su reino. Por lo tanto, se fue al cielo y va a volver para ahora sí establecer su reino de 1000 años. Ajá. La Biblia no está hablando realmente. Eso es lo que los dispensacionalistas dicen. Exacto. ¿Qué está pasando? Jesucristo, cuando vino, como alguien que dijo, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Jesucristo no venía a ver si podía, Él vino a establecer su reino. Por eso encontramos, el salmista dice cuando Cristo, después de su resurrección, los apóstoles lo ven subir. Claro. El salmista lo ve llegar cuando dice, ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Rey de Gloria. Entra, pero Daniel lo está viendo cuando llega a la presencia del anciano, del Padre, representado por el anciano de días, y entonces lo recibe, dice que se acerca a él, y él le da autoridad sobre toda raza, nación y lengua, y le dice, vas a gobernar hasta que todos tus enemigos sean puestos por debajo de tus pies. El domingo vimos que cuando Cristo venga, el último enemigo vencido va a ser la muerte. Así es. ¿Cuándo será vencido? Cuando resucite a los creyentes o a la gente. En ese momento se olvida la muerte en victoria. Por lo tanto, ahí termina el reino de Cristo, no empieza el reino de Cristo. Entonces, por eso que los judíos decían que él estaba echando demonios por medio del demonio, porque sí, decían que él tenía demonio. Sí, otra vez no aceptaban el reinado de Cristo y muchos no lo quieren aceptar, ¿verdad? Hay un pasaje, ¿no? Hay un pasaje. Bueno, ahí en Lucas 11:20, ¿qué dice? Dice, pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado.
y está entre ustedes. O sea, una reafirmación más de que el reino de Dios está aquí. Claro, él vino predicando el reino, Así Juan el Bautista y él, pero llega el momento en que dice, ya está empezando. Y cuando Cristo muere y resucita, se consuma su afirmación y se dice, ya está reinando. Podemos ver que los súbditos de Jesucristo en su reino eran los apóstoles y los que habían sido convertidos. Exactamente, y ahorita vamos a hablar de esto, quiénes son los súbditos, porque todo reino tiene características. Claro. Como los 4 reinos anteriores que vimos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, tuvieron características. Sus características. Primero, fueron visibles. Sí, claro. El reino de Cristo es un reino visible. Muchos hablan de el reino de Cristo como invisible, o de la iglesia, dicen es la iglesia universal invisible. Cuando hablan de una iglesia universal, dicen que son todos los creyentes y como es invisible, pues andan por ahí. ¿Será que están equivocados porque es espiritual? Bueno, lo quieren ver quizá en ese sentido, pero es visible porque los seguidores de Cristo son los que dan la luz de Cristo. De hecho, Jesucristo en Mateo 5 dijo, ¿ustedes qué? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todo para que todos alaben a su Padre Celestial. Aquí en Mateo 5, 14 y 16. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes reflejan el reino de Dios. Está hablando a los seguidores. Exacto. A los creyentes. Porque nosotros vemos un reino visible. Tenemos un rey que es cierto, no lo podemos ver con estos ojos, como dijo Pedro, aunque ahora no lo ven, pero se goza. Entonces, reconocemos que Cristo vino a establecer su reino. Es un reino visible. Y de hecho lo podemos ver a través de las iglesias, que es cierto, está revuelto trigo y cizaña, igual que en todo el mundo, pero ahí está el reinado de Cristo venciendo al impostor. El diablo es un rey impostor que vino a querer usurpar el lugar de Cristo, como decía C.S. Lewis, que vino a tomar el lugar y por eso le pudo ofrecer a Cristo, te doy todo si postrado me adoras. Entonces en este reino de nuestro Señor Jesucristo aquí, están súbditos y también están gente mala, perversa. Claro, por eso la labor del creyente es dar la luz, para que otros y ganar adeptos. ¿Para qué? Para el rey, no para uno, para el rey. Entonces la iglesia de Cristo es para... Es una agencia del reino. Ajá. O sea, el reino es más amplio que las iglesias. Okay. Las iglesias son parte del reino, pero no es todo el reino. Habrá gente que por alguna razón no está en la iglesia, pero está en el reino. Y los que están en el reino van a entrar al reino eterno, que es la consumación del reino, ¿verdad? Es la continuación completa y total del reino que ya empezó cuando Cristo vino. Okay. Es un reino visible, no es invisible. No es invisible, lo podemos ver en los creyentes que dan testimonio. Amén. Con su vida y con su voz. Exacto. Segundo, es un reino creciente. ¿Cómo y lo creciente? Vemos, no se queda estático. Algunos piensan, bueno, empezó con un grupito de 12 y cuando llegó a 5,000 se acabó. Todos los movimientos terminan, ¿verdad? Pero el cristianismo no es un movimiento, es el llamado del rey y sigue creciendo. Algunos dicen, bueno, es que el cristianismo está acabando en lugares quizá como Estados Unidos y otras partes, pero no se dan cuenta que está creciendo en otros lugares. Pero ¿será que la iglesia ha estado estancada porque no se predica el Yo reto no diría de la iglesia, yo diría las iglesias. Las iglesias. Porque no estamos respondiendo al reto. Sin embargo, las iglesias son una parte del reino, no es todo el reino. Yo sé. Y se sigue predicando, por ejemplo, entre los musulmanes, así escondidamente, el evangelio está creciendo en forma abundante en casas y en lugares secretos y está avanzando. Lo que aquí está menguando o bajando, allá está creciendo. Entonces, la visión que tenemos nosotros de un reino creciente es muy baja, ¿ok? A veces queremos verlo en nuestro entorno, en nuestro alrededor nada más, pero el reino de Dios no está limitado a esto. No. Y de hecho, dice que cuando la piedra pegó, dice que siguió rodando y creciendo hasta llenar el mundo. Vemos que Jesús usó la ilustración en Mateo 13 del reino de los cielos como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan.
aunque solo puso una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y también vemos ahí mismo en el capítulo 13 que se siembra una semillita de mostaza y hace un árbol grande. Entonces, el reino es creciente. Quizá lo queremos ver creciente a nuestro alrededor y deberíamos si llevamos adelante la gran comisión. Y esperamos que la gente responda, que escuche y empiece a proclamar el reino y al rey que es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué está estancada las iglesias? Porque estamos desobedeciendo la gran comisión. Alguien dijo, ahora es la gran omisión. Pero se está predicando la palabra nunca vuelve vacía. Es cierto, pero a veces no lo vemos. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, a lo mejor mucha gente esté viendo y escuchando estos mensajes, entrega su vida a Cristo, pero a lo mejor está en México o en otro estado y no lo vemos nosotros. Entonces el reino está creciendo. Inclusive, como digo, hay lugares que se focalizan. Por ejemplo, el evangelio estuvo en Europa en forma fuerte. Ahorita Europa está muerto el evangelio. Pero ¿qué tal China? ¿Qué tal la India? Y otros lugares más donde el evangelio está creciendo. Muchas partes de Centroamérica o Latinoamérica, porque Dios no está limitado a un lugar. Y el reino llena la tierra. Entonces el decrecer de una iglesia no es símbolo de decrecer del reino. Okay. De que el reino baje. El reino crece. Sigue creciendo porque crecen los corazones. Las iglesias son agencias, pero hay que recordar que también hay agencias falsas, ¿verdad? Hay iglesias falsas que predican un falso evangelio. Porque yo he visto que iglesias que son tan bien emocionadas, y está bien si buscan a Dios, pero la muestra de gente no es señal de que estén con Dios. Amén. Entonces, están en la palabra, sería la pregunta, y buscan al rey y le rinden honor y obediencia. Entonces, es un reino visible, es un reino creciente. Tercero, es un reino que está sobre los otros reinos. Por eso, el reino... ¿Tiene que ser un reino más poderoso que otros? Claro, es el reino que transforma vidas. Los otros no transforman vidas. Los otros no. Los otros simplemente hacen los reinos de aquí de la tierra. Sí, hacen súbditos y a veces a la fuerza. Y a veces las religiones han querido hacer súbditos a la fuerza, con espada. ¿Te haces cristiano o te mato? O te haces musulmán o cualquier Esto va a venir, ¿verdad? Y puede venir, sin embargo, no por cristianismo, sino contra el cristianismo. Contra el cristianismo, exacto. Pero el reino de Cristo está sobre todos, porque es convicción. Amén. De hecho, ¿qué dice Efesios 1, 21 y 22? Dice que ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o padres. O poderes. O dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Ahora, no dice que Cristo tiene toda la autoridad o tendrá toda la autoridad. Dice tiene. Ya la tiene. Desde que Cristo vino la primera vez, fue hecho Señor y Cristo. O sea, Señor es el título que llevaba el emperador de Roma. Yo hacía la pregunta esta, ¿verdad? Entonces, Satanás ya fue derrotado. Claro. En la cruz del Calvario. En la cruz fue aplastado. Y está haciendo estragos. Alguien dijo, cuando a un animal está a punto de morir, ya para morir, los últimos coletazos son los más fuertes. Son los más... Desesperación. Entonces está desesperado. El diablo está dando coletazos de vencido y claro, son los más fuertes y vamos a ver quizá con las persecuciones y todo esto. Pero si ha sido derrotado, no muerto. Todavía no ha sido muerto, va a ser puesto en el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Que es la muerte segunda. Pero mientras tanto sigue, y no sabemos por qué, Dios tiene sus planes, Dios sigue dejándole lugar, pero es un enemigo vencido, porque el rey tiene autoridad y está sobre todos los reinos. Quiere decir que el Señor usa su poder para que haga estragos Satanás. No, lo deja simplemente. Ok. No necesita usar poder en nada. El diablo lo deja. ¿Tiene poder? No todopoderoso, pero tiene poder. El poder que Adán y Eva le dieron. Cuando Dios le creó al hombre y a la mujer, les dio, digámoslo en forma figurada, las escrituras del mundo. Gobiernen el mundo. Enseñoreenlo. Resulta que cuando el hombre pecó, entre comillas, le entregó las escrituras a Satanás.
Ahora Satanás, el usurpador, le pudo decir a Cristo, te entrego todo esto si me adoras, porque, entre comillas, es mío. Esa es la figura de entrega. Bueno, claro, como figura de escrituras, pero claro, sí. se lo entregó en el sentido de autoridad, porque si el hombre había sido dejado para gobernar el mundo y no lo gobierna, ahora el diablo lo gobierna porque es el príncipe de este mundo. Todos son más su autoridad. Tiene una autoridad sobre aquellos que son de él. Por eso Cristo vino a establecer su reino para empezar a llamar adeptos y luchar contra el reino de las tinieblas. Entonces Dios va a permitir también a Satanás hacer estragos con uno como cristianos. Claro, de hecho dice que nuestra lucha, y yo uso la palabra lucha, de guerra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra demonios, contra el mismo diablo. O sea, con los mismos reinos de esta tierra. Y con el reino del Satanás, que otra vez está entrando para destruir el reino de Cristo. Amén. Pero otra vez, este es un reino que está sobre los otros reinos. Los otros reinos. Y va a vencer. Amén. Porque ya está establecido, ¿verdad? Ya está llamando súbditos y esperamos que cada uno respondamos a ello. Y por último, como todo reino, el reino de Cristo tiene un territorio, tiene leyes, tiene rey y tiene súbditos. Así como lo tenía Grecia, Roma y Babilonia, etc. El reino de Cristo tiene territorio, tiene leyes, tiene rey y tiene súbditos. ¿Cuál es el territorio? Si Roma dijo, aquí está mi territorio, ¿verdad? Si Grecia vino conquistando y Alejandro el Magno conquistó y se puso a llorar porque no había más tierras que conquistar. Ese era su territorio. Pero Cristo viene y el mundo es de él. De hecho, ahí en Mateo 13, y me gustaría que en su casa leyeran todo el capítulo 13 de Mateo, que son varias parábolas, ahorita las voy a mencionar, del reino. Porque el centro de Mateo, el mensaje de Mateo es el evangelio del rey y del reino. Ese es el tema. Sí, eso es. Es el evangelio del rey y del reino. Entonces, en el capítulo 13 dice, luego Jesús dejó a las multitudes afuera, después de que les dijo parábolas, entre ellas la del trigo y la cizaña. Alguien sembró trigo y vino el enemigo y sembró cizaña, ¿verdad? Sus discípulos le dijeron, por favor explícanos la historia de la maleza en el campo, o sea, de la cizaña. Esta versión dice maleza. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Cristo es el rey, ¿verdad? El que siembra, el que dirige, el que controla. Exacto. ¿Cuál es el campo? El campo es el mundo. Por eso dijimos que el reino es más grande que las iglesias. Las iglesias son agencias del reino, pero hay más agencias, ¿verdad? Y todo creyente debe rendirle honor al rey. Inclusive ninguna iglesia se debe interponer entre el súbdito y el rey. Dice, la buena semilla representa a la gente del reino. Ahí están los súbditos. La buena semilla, los que producen el fruto. Ya había hablado el primero de la parábola del sembrador y ya la conocemos. Así es. Lo que da fruto, esos son la buena semilla, esa es la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza en el trigo, entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles. Por eso dice que cuando Cristo venga va a mandar a sus ángeles para recoger y poner unos a la derecha y otros a la izquierda. Dice, tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre, otra vez ahí está el rey. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y todos aquellos que hagan lo malo. Ahí están las leyes. La cizaña. Y ahí nos habla de las leyes. Porque si hay algo malo, ¿cómo sabemos que es malo? El rey lo dice. Y ahí está su palabra. Entonces, tenemos territorio, el mundo. Tenemos rey, es Cristo. Tenemos leyes, su palabra. Y tenemos súbditos, los hijos del reino, ¿verdad? Dice, y los ángeles, cuando recojan, ¿verdad? Lo malo, los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para que escuche, entienda. Interesante. Por eso, algunos otra vez piensan que cuando Cristo venga va a resucitar unos, va a pasar 1000 años y luego resucita a otros, ¿verdad? ¿Cuándo es el juicio? Dice la Biblia que cuando Cristo venga, no viene dos veces, viene una sola vez con dos propósitos.
para dar su pago a los que no son de él, su merecido pago, y para llevar con él a los que son Pero suyos. con varios acontecimientos ya en su venida. Antes, anunciando su venida. Sí. Pero es una sola venida. Ah, claro, pero digo, en esa venida con muchos acontecimientos. Antes. Y cuando Él venga, pues claro, todo lo que anuncia que está llegando, ¿verdad? Dice que se oscurecerá el sol, que veremos nada, no veremos nada, pero veremos venida. La señal del Hijo del Hombre que viene, la trompeta con la cual también se anuncia el levantar, resucitar de los muertos. El preanuncio, ¿crees tú que estamos en un preanuncio? Bueno, son las señales. Y faltan dos, las más importantes, la conversión de los judíos y la presencia del hombre de pecado, el anticristo, ¿verdad? Que va a ser la gran tribulación, la persecución a los creyentes. Muchos piensan que vamos a ser raptados, arrebatados antes de esto. No hay nada en la Escritura, como ya lo hemos mostrado, que nos diga que así va a pasar. De hecho, yo sería el más feliz que nos llevara y nos sufriéramos, pero la Biblia dice: a ustedes les es concedido no solamente que crean en Él, sino que padezcan por Él. Y como dijimos, estas parábolas nos presentan esa misma verdad. Dijimos que está el sembrador en Mateo 13, luego el trigo y la cizaña, luego viene la del grano de mostaza que se siembra y crece como un árbol, hablando de ese reino que crece, y luego la levadura allí mismo. Y después, hablando de que vale la pena hacer todo lo que sea, pagar lo que sea por ser parte del reino. Está el tesoro escondido en el campo, ¿verdad? En donde dice que alguien lo encontró, vendió todo y compró el campo con el tesoro. Exacto. O la perla de gran precio, ve la perla y vende todo por conseguir la perla. Exacto. El ser parte del reino nos vale todo, ¿verdad? Renuncia a todo lo que posee, dijo el Señor. Si alguien no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi súbdito, mi discípulo, mi seguidor. Y luego encontramos la parábola de la red y los peces, que avienta la red el pescador, saca peces y luego se pone a separar los que sirven, los que no sirven, y los que sirven, bueno, van al lugar bueno, y los que no, pero ahí agarra de todo. La palabra de Dios es para todos. No, aquí está hablando del fin del mundo. No, sí, pero... Entonces, al echar la red, está hablando otra vez de lo que está hablando aquí, que van a venir los ángeles, van a sacar del trigo y la cizaña, los peces buenos, los Exacto. peces malos, unos irán al cielo y otros al infierno. Esto es el juicio final. Así es. Entonces es lo que enseña estas parábolas del reino, y esto es lo que nos dice a nosotros, que tenemos que buscar el reino por sobre todas las cosas. Por eso que dice ahí en Mateo 6, 31 al 34. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. De hecho, desde antes, desde el 31, dice: así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Entonces dice: así que no se preocupen por... Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, así que busquen el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás. Amén. Y lleven una vida justicia. Y Él les dará todo lo que necesite. No los caprichos, y a veces nos da de más, pero nos da todo lo que necesitemos. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces a veces queremos vivir el mañana o el ayer, pero ¿qué es el llamado? Busca el reino y sé fiel al rey. Así que es el llamado para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto estamos sirviendo al rey? ¿Somos parte del reino? Si somos parte del reino, lo estamos mostrando, así brilla nuestra luz alrededor de los que nos... ¿Estamos dando buen testimonio? Exacto. ¿Verdad? ¿Estamos anunciando al verdadero rey? Porque somos representantes de Él, somos embajadores de Cristo. Así que es como si Él rogara y hablara por medio de nosotros. Tenemos que seguir haciendo seguidores del rey. Los verdaderos súbditos no se comparan a los que sirven a los malvados. Y ahí están sirviendo al diablo. Exacto. Pero ¿por qué no reciben el llamado? Hay una venda puesta y tenemos que orar para que Dios les conceda que se arrepientan. Tenemos que testificar y saber que el rey es el que llama y hace la obra. Así que dependemos del rey. Entonces estamos predicando
el reino del Señor aquí en esta tierra. Exacto. ¿Y cuál es la entrada al reino? La misma puerta que es Cristo. El camino que es Cristo. Amén. Y obediencia, sujeción al Rey y a sus leyes con su poder. Y Él nos da el poder para obedecerle y seguirle. Entonces, ¿por qué no acercarnos a Él? No te preocupes por lo que vendrá mañana y puede haber persecución, falta de comida, crisis, más virus, no sé qué habrá, pero sabemos que el Rey tiene todo en control y es superior a todo y que todo va encaminado para la consumación del reino y la entrada al reino eterno. Por eso le pusimos el reino de Dios y de Cristo, o de Cristo y de Dios, como lo vimos también allí en el domingo. Así que esperamos que cada uno de nosotros esté decidido a buscar al Rey, a seguirlo, no importa qué, nada nos debe detener y debemos honrarle como nuestro Rey Amén. Y Señor. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos dirija y nos permita responder al llamado, ¿verdad? El domingo pasado antepasado hicimos una invitación, ¿verdad? De decirle al Rey, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? Responder y comprometernos. Y este domingo pasado también hicimos otra invitación y tenemos que seguir haciéndola porque Dios nos llama y quiere que seamos súbditos fieles, no cizaña, no maleza, sino verdadero trigo en el granero de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos has llamado, porque tú estás llamando todavía personas que sean parte de tu reino y nos quieres usar para ello. Permítenos ser fieles, permítenos honrarte y testificar con nuestra vida y con nuestra voz de tu grandeza, tu amor y tu llamado. Que muchos respondan, te busquen, te sirvan y podamos darnos cuenta, Padre amado, que tu llamado sigue permanente hasta el último momento. Amén. Pero que no tardemos, sino reconozcamos que ya es la hora, ya es el tiempo y tenemos que seguirte, pase lo que pase, con tu fuerza y tu poder. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Así que espero que tengan un bonito tiempo de plática con los demás y adelante siempre en el nombre del Señor. Dios les ayude, mis amigos y hermanos.